pesar de que existen un par de películas y novelas inspiradas en los crímenes cometidos por Robert Hansen, dista mucho de ser un caso mediático. Apodado como Butcher Baker, el panadero carnicero o el cazador de humanos, Hansen califica como uno de los peores asesinos en serie de los Estados Unidos. Alaska parece ser el lugar ideal para aquellos cazadores y aventureros que cuentan con los recursos y buscan estar en estrecho contacto con la naturaleza. Águilas, ballenas beluga, orcas, morsas, lobos, alces, ovejas Dall y una gran variedad de osos conforman parte de la nutrida vida silvestre de Alaska. Repleto de lagos, cadenas montañosas y enormes parques naturales, Alaska es el estado más extenso de los Estados Unidos, con 1.717.854 metros cuadrados. Al mismo tiempo, es uno de los territorios más deshabitados del planeta. Anchorage, su ciudad más poblada, con más de 100.000 habitantes, recibió a miles de inmigrantes a partir de 1968, cuando se descubrieron varios yacimientos petrolíferos que impulsaron su crecimiento de forma sustancial. Muchos estadounidenses fueron a probar suerte a Anchorage, aprovechando el auge económico de los años 70. Pero la vida en este lugar puede ser sumamente dura para aquellos que no están acostumbrados. Si bien en verano la temperatura oscila entre los 24 y 26 grados, en invierno puede descender hasta los menos 25. En algunos lugares, el sol se oculta durante varias semanas, y también existen días en donde la noche solo dura un par de horas, lo que puede producir diversos trastornos del sueño en aquellas personas que no están familiarizadas con este tipo de fenómenos. El clima y las largas distancias entre sitios residenciales y lugares de comercio o divertimento obligan a sus ciudadanos a tener al menos 2 vehículos por grupo familiar. Los ataques de oso son un peligro constante para todos aquellos que viven en la periferia o se internan en los bosques para salir de cacería. Finalmente, el costo de vida en Anchorage está 30% por encima del promedio estadounidense, y posiblemente se trate de una de sus mayores desventajas. A mediados de 1970, miles de personas se habían asentado en la ciudad debido a la expansión petrolera y la construcción del oleoducto Trans-Alaska, una de las infraestructuras más ambiciosas de la época. La mayoría eran hombres jóvenes en busca de capitalizar pequeñas fortunas. Fue así como Anchorage comenzó a expandirse y también a satisfacer las demandas de quienes deseaban gastar su dinero en alcohol, sexo y drogas. La Cuarta Avenida, en el centro de la ciudad, se transformó en la zona roja por excelencia. Se abrieron varios locales que ofrecían bailes de desnudos, salones de masajes y saunas, en donde el comercio sexual se volvió altamente lucrativo. Tanto así que incluso mujeres de otros estados llegaban para trabajar un par de meses en los distintos clubes nocturnos de la zona. Debido a las bajas temperaturas, las trabajadoras sexuales no siempre podían estar deambulando por las calles, así que encontraban a sus clientes dentro de los bares, los cuales solo cerraban 1 hora al día para limpiar las mesas y echar a los borrachos. De esta forma, las barras estaban abiertas y atiborradas de público prácticamente todo el día. Y a pesar de que el crecimiento económico de la ciudad era palpable, los índices de calidad de vida se vinieron abajo. Por aquel entonces,
Alaska tenía una de las tasas de alcoholismo y enfermedades venéreas más altas de todo Estados Unidos. También los índices de suicidios se incrementaron considerablemente, ubicándose en una de las primeras posiciones a nivel país. Los expertos aseguraron que gran parte de los inmigrantes que se asentaron en Alaska no soportaban la soledad. Muchos de ellos consiguieron buenos empleos, pero estaban lejos de sus familias y esto habría comenzado a afectarles. Los nativos tampoco los miraban con buenos ojos, así que les resultaba difícil hacerse de amigos y adaptarse. Las trabajadoras sexuales y bailarinas de los diversos bares de Anchorage generalmente llegaban desde otros estados, contratadas por proxenetas que les conseguían trabajo y alojamiento durante su estancia en la ciudad. Muchas veces se trataba de jóvenes inexpertas que estaban completamente solas y que se trasladaban por toda la costa oeste ofreciendo sus servicios. Para 1980 se había denunciado la desaparición de un par de chicas que solían bailar y prostituirse en el centro de Anchorage, pero la policía no pudo descubrir nada extraño. Muchas de estas mujeres iban y venían de otros estados, por lo que era imposible dictaminar si habían sido víctimas de un crimen o simplemente se encontraban en otro lugar. El 17 de julio de ese mismo año, en Eklutna, a unos 45 kilómetros al norte de Anchorage, unos electricistas encontraron restos humanos semienterrados en un abandonado camino y llamaron de inmediato a la policía. El cadáver estaba descompuesto y parecía pertenecer al de una mujer joven. La primera en llegar a la escena fue Maxine Ferrell, de la unidad de homicidios. Era una de las pocas agentes femeninas del departamento de policía de Anchorage por aquellos años. Ferrell intuyó que podía tratarse de una prostituta debido al tipo de ropa que vestía y la joyería barata. Sin embargo, en el lugar no se pudo encontrar ninguna identificación. Posteriormente, los forenses dictaminaron que la mujer había sido asesinada de una puñalada en el pecho. Los expertos contaban con el cráneo de la víctima y gracias a ello se realizó una reconstrucción de su rostro. La fotografía sería enviada a todos los departamentos de policía de Alaska. La víctima fue bautizada por el Departamento de Policía de Anchorage como Annie Eklutna. A pesar de todos los esfuerzos, nadie fue capaz de identificarla. Debido al estado del cuerpo y las bajas temperaturas, tampoco era posible estimar la fecha de su muerte, un dato sumamente importante para cualquier investigación. Si Maxine Ferrell tenía razón y se trataba de una prostituta, posiblemente solo estaba de paso por Alaska. De ser así, difícilmente alguien la estaría buscando. Las posibilidades de que este crimen fuese resuelto resultaban sumamente bajas. Con el pasar de los meses, otras bailarinas y prostitutas comenzaron a desaparecer de la zona, y Maxine Ferrell se hizo cargo de varios de estos reportes. Pudo contactarse con algunos de los familiares de las chicas desaparecidas y realizó una meticulosa hoja de trabajo, llegando a la conclusión de que un total de 10 mujeres habían desaparecido en Anchorage en los últimos años. Sus nombres eran Delin Frey, Teresa Watson, Sue Luna, Angela Fedden, Tamara Pederson, Roxanne Island, Lisa Futterell, Andrea Altieri, Megan Emmerich y Malay Larsen. Todas trabajaban en la zona roja de la ciudad y sus edades fluctuaban entre los 17 y 41 años. El vínculo entre todas ellas
era que ofrecían sus servicios sexuales o eran bailarinas de striptease en los bares de la ciudad. A pesar de que Ferrell no contaba con pruebas, sospechó que un asesino en serie rondaba la zona y de inmediato le avisó a sus superiores. Sin embargo, nadie la tomó en serio y no se llevó a cabo ninguna investigación apuntando a dicha hipótesis. Si bien una decena de chicas se encontraban desaparecidas, aquello no significaba necesariamente que habían sido asesinadas. Sin los cadáveres, iniciar una investigación en torno a un supuesto asesino en serie era complejo. A pesar de que Ferrell insistió en que algo realmente oscuro estaba ocurriendo, no fue tomada en cuenta, y algunos de sus compañeros incluso comenzaron a burlarse de ella. Alaska es una solitaria y vasta región, en la cual deshacerse de un cuerpo es relativamente fácil y encontrarlo puede resultar casi imposible. Y sin embargo, ocurrió. El 12 de septiembre de 1982, un agente del Departamento de Policía de Anchorage llamado John Daly se encontraba cazando alces junto a un amigo en las orillas del río Kanik. Mientras caminaban por la zona, avistaron un bulto que sobresalía de la tierra. Se trataba de un zapato y una tela semienterrada que parecía ser parte de un jeans de mezclilla. Al removerla, Daly pudo comprobar que en su interior se vislumbraba piel humana. Un equipo de la Policía Estatal de Alaska llegó poco después de que Daly y su compañero consiguieran un teléfono y realizaran una llamada para alertarlos del hallazgo. Comenzaron las excavaciones y se pudo confirmar que se trataba del cuerpo de una mujer joven en avanzado estado de putrefacción. Tenía una venda en los ojos y por lo visto había sido enterrada en una tumba de escasa profundidad. Se registró minuciosamente la zona y los investigadores encontraron un cartucho de bala calibre .223. Posteriormente, los forenses confirmarían que la mujer había fallecido a causa de un disparo en el corazón. Se trataba de un lugar de difícil acceso. Solo se podía llegar allí en lancha, avioneta o un vehículo todoterreno, por lo que la policía llegó a la conclusión de que la mujer había sido raptada y llevada hasta ese lugar para posteriormente ser asesinada y enterrada. Gracias a los registros dentales, se pudo identificar a la víctima como Cherry Morrow, una stripper de 23 años. Pocos meses antes, su novio había denunciado la desaparición ante las autoridades. Este le explicó al sargento Glenn Flothy, quien estaba a cargo del caso, que Cherry había aceptado posar desnuda para un sujeto que le tomaría una sesión de fotos, pero nunca regresó de la cita. Flossie decidió revisar todos los casos de mujeres desaparecidas de la zona y descubrió que una de ellas, Sue Luna, también había recibido la oferta de un desconocido que quería que posara para unas fotografías. Las bailarinas y trabajadoras sexuales de Anchorage estaban al tanto de las desapariciones y el hallazgo del cuerpo de Morrow solo sirvió para avivar el rumor de que un asesino podía estar rondando la zona roja. Varias chicas accedieron a ayudar a la policía e informaban a agentes infiltrados en los clubs nocturnos sobre ciertos clientes violentos o con fetiches extraños, señalándolos como posibles sospechosos. Más de 15 sujetos fueron detenidos e interrogados, pero ninguno parecía ser el hombre que estaban buscando. Cerca de las 4 de la mañana del día 13 de junio de 1983, la policía recibió el llamado de un camionero que decía haber encontrado a una joven desnuda y con las muñecas esposadas, gritando por ayuda en plena calle.
Esta aseguraba que había escapado de un hombre que la había violado y que planeaba matarla. Después de dejarla en el motel donde alojaba, el conductor decidió avisar a las autoridades. Finalmente la policía encontró a la joven dentro de su habitación y la llevaron hasta la comisaría de Anchorage para tomar su testimonio. Cindy Paulson, de 17 años de edad y oriunda de Oregon, aseguró que la noche anterior accedió a subir al vehículo de un desconocido que le había ofrecido $200 por una felación. En cierto momento el sujeto le puso un par de esposas en las muñecas y la amenazó con una pistola. Le aseguró que si se comportaba, no le haría daño. Posteriormente la llevó hasta su casa, en el barrio de Muldoon. La encadenó por el cuello a un poste, ubicado en el interior del sótano, el cual estaba lleno de animales disecados y trofeos de caza. La violó repetidamente sobre una enorme alfombra de oso, le mordió los pezones e incluso la sodomizó con un martillo para luego dormirse en uno de los sillones del salón. A la mañana siguiente la subió a su coche y se dirigieron al aeropuerto de Merrifield. El hombre le dijo que la llevaría en su avioneta, una Piper Super Cub, hasta una cabaña en mitad del bosque, en donde pasarían juntos el fin de semana. A pesar de que le aseguró que posteriormente la dejaría en libertad, la joven comprendió inmediatamente que su vida corría peligro. En un descuido, mientras su captor estaba cargando la avioneta, Paulson consiguió escapar y corrió rápidamente hacia una avenida cercana, en donde el conductor del camión se detuvo y le permitió subir. Cuando los agentes llevaban a Cindy Paulson hasta un hospital con el fin de constatar lesiones, pasaron cerca del aeropuerto de Merrifield y la chica consiguió identificar la avioneta de su secuestrador. Uno de los policías se comunicó con el aeropuerto y preguntó por el nombre del dueño de la Piper Super Cub que estaba en la pista de aterrizaje. Se les informó que el dueño era Robert Hansen, de 44 años. Los oficiales quedaron desconcertados. Hansen era un reconocido y respetado miembro de la comunidad. Originario de Iowa, se había mudado a Anchorage a mediados de los años 60 y se había asentado junto a su mujer y sus 2 hijos en uno de los mejores barrios de la ciudad, instalando además una popular panadería que era su principal fuente de ingresos. Se le describía como un hombre tranquilo y un poco solitario, pero educado y cordial. Asistía a la iglesia junto a su familia los domingos por la mañana y parecía alguien relativamente normal. Era un aficionado a la caza mayor y aparentemente había roto un par de récords a nivel mundial. Una de sus mayores hazañas era haber abatido a una oveja Dall con una ballesta. Parecía un ciudadano modelo y se codeaba con otros de su misma posición. Hansen efectivamente tenía una avioneta, pero aquello no era ni mucho menos una excentricidad. En Alaska mucha gente posee una para cubrir las largas distancias. Además, como cazador, es necesario alejarse unos cuantos kilómetros de la ciudad para encontrar presas más difíciles, y se justificaba plenamente. Aún así, los agentes decidieron visitar a Hansen esa misma mañana para interrogarlo. Estaba visiblemente molesto ante las graves acusaciones y las desmintió de inmediato. Permitió a regañadientes que los policías entraran a su casa y estos se dirigieron inmediatamente al sótano, el cual lucía exactamente como Cindy Paulson lo había descrito. Las cabezas de animales colgaban de las paredes, había un sillón en medio de la sala y una gran alfombra de oso sobre la cual el sospechoso la habría violado. Hansen insistía en que no conocía a la chica,
pero resultaba evidente que Paulsen había estado en ese sótano en algún momento. A pesar de todo, no existían pruebas suficientes para acusarlo de rapto y violación. Hansen finalmente se mostró colaborador y accedió a acompañarlos hasta la estación de policía. Insinuó que quizá la chica solo trataba de chantajearlo por su dinero y posición social. Explicó que si bien estaba solo en casa porque su esposa y sus hijos estaban de vacaciones en Europa, tenía una coartada. Según él, la noche anterior estuvo en su vivienda junto a 2 amigos en una cena de negocios. Al ser consultados, ambos involucrados reafirmaron la historia de Hansen. Estos también eran miembros respetados de la comunidad y sus declaraciones no se pusieron en duda. A pesar de que las acusaciones de Paulson no prosperaron y fueron desmentidas, el nombre de Robert Hansen pasó a formar parte de la lista de sospechosos en torno a las desapariciones en Anchorage. En septiembre de 1983, otro cadáver fue descubierto muy cerca del lugar del hallazgo de Cherry Morrow. Nuevamente serían 2 cazadores quienes se toparon con restos humanos semienterrados asomando desde la tierra. Se pudo identificar a la víctima por sus registros dentales. Se trataba de una bailarina llamada Paula Golding, de 30 años de edad, y que había desaparecido en el mes de abril. Los médicos forenses confirmaron que había muerto de un disparo en el corazón. En la escena del crimen se encontró un casquillo de bala del calibre 223, idéntico al hallado en la tumba de Cherry Morrow en 1982. Para el sargento Glenn Flouthy y su equipo, era bastante claro que estaban tras la pista del mismo asesino. Y aunque no podían asegurar que las otras desapariciones estaban relacionadas, resultaba evidente que las sospechas de una agente del Departamento de Homicidios de Anchorage comenzaban a tomar fuerza. Fue entonces que Glenn Flouthy decidió visitar a Maxine Ferrell para conversar acerca de este supuesto asesino en serie. Ferrell intentó integrarse al equipo de Flouthy para ayudar en el caso al cual le había dedicado años de investigación, pero otras autoridades intervinieron y finalmente no fue considerada. A pesar de su frustración, Ferrell le entregó a Flouthy toda la información referente a las desapariciones de mujeres en Anchorage. Casi al mismo tiempo, el agente Greg Baker, uno de los policías que socorrió a Cindy Paulson aquel día, no estaba conforme con la investigación. Revisó los antecedentes de Hansen y descubrió que había sido arrestado a finales de 1971, acusado de asalto con arma de fuego e intento de secuestro de una chica en Anchorage, Susan Heppard. Este pudo costear su fianza y quedó en libertad, aunque a la espera de un juicio. Pocos días más tarde, Hansen fue vinculado al secuestro y violación de otra joven llamada Patricia Roberts. La chica pudo reconocerlo gracias a las fotografías tomadas tras su detención. El 24 de marzo de 1972, Robert Hansen llegó a un acuerdo con la fiscalía y se declaró culpable del cargo de asalto a mano armada contra Susan Heppard, pero se le exculpó del secuestro y violación de Patricia Roberts. Sería sentenciado a solo 5 años de prisión. Sin embargo, no era la primera vez que Hansen había estado tras las rejas. Baker también descubrió que fue sentenciado a 3 años de cárcel en 1961 por incendiar el cobertizo de su escuela. Con toda esta información, Baker se presentó ante el Departamento de Policía de Alaska, corriendo el riesgo de ser sancionado por el Departamento de Anchorage. Ambas jurisdicciones no trabajaban juntas, pero Baker estaba al tanto de las desapariciones y creía firmemente que Hansen podía estar relacionado.
Tras recibir los informes de Baker, el sargento Glenn Flouthy, que encabezaba la investigación, llegó a la conclusión de que Robert Hansen efectivamente podía ser el asesino que estaban buscando, pues todo apuntaba en su contra. Comprendió que era necesario conseguir una orden de registro, pues el único lugar en donde podrían encontrar evidencia era en su casa. Para eso, tendrían que convencer al fiscal del distrito adjunto. Aún así, el Departamento de Policía de Alaska no contaba con experiencia previa en este tipo de casos. Cualquier paso en falso podría echar abajo toda la investigación. Fue entonces que decidieron pedir ayuda a un experto en asesinos en serie del FBI, John Douglas. Douglas viajó hasta Anchorage en septiembre de 1983 junto a uno de sus compañeros, Roy Hazelwood. Poco antes, en 1981, John Douglas junto a Robert Ressler habían realizado un alabado trabajo en el caso del asesino de niños de Atlanta, confeccionando un perfil sorprendentemente certero y desenmascarando al responsable, un sujeto llamado Wayne Williams. Ressler y Douglas generalmente realizaban estos perfiles sin tener la más remota idea de la identidad del asesino. En este caso, la policía ya tenía un sospechoso, pero querían saber cómo enfrentarlo y obligarlo a confesar. Aún así, Douglas insistió en que no le describieran al hombre y que él mismo, revisando los informes forenses de las víctimas y fotografías de las escenas de los crímenes, crearía su propio perfil. Si éste se acercaba al de Hansen, entonces era muy probable que efectivamente se tratara del asesino. Pero uno de los primeros escollos que enfrentaron fue el hecho de que Hansen tenía una coartada en el caso del secuestro y violación de Cindy Paulsen. Douglas lo solucionó fácilmente. Instó a los agentes a que amenazaran a los dos sujetos que estaban defendiéndolo, interrogándolos por segunda vez y asegurando que si no decían la verdad, tendrían problemas con la justicia. Una vez que los volvieron a visitar y les informaron la gravedad del caso, cedieron de inmediato y confesaron que Hansen les había pedido de favor inventar la historia de la cena de negocios. Con este tema resuelto, Douglas procedió a elaborar el perfil del asesino. Llegó a la conclusión de que se trataba de un sujeto con baja autoestima. Posiblemente sentía odio hacia las mujeres porque de adolescente padecía de algún problema que le impedía relacionarse fácilmente con ellas. Tal vez tartamudeaba o padecía de acné. Quizás solo era bajo y delgado y aquello le despertaba cierta sensación de inferioridad. Seguramente sería un cazador aficionado y coleccionaría armas de fuego. Los cartuchos de bala de calibre 223 hallados en las escenas de los crímenes así lo corroboraban. A pesar de que los cuerpos fueron encontrados completamente vestidos, con su ropa interior, y no estaban mutilados, Douglas insistió en que este tipo de asesino debía haber cogido algún tipo de recuerdo, algún trofeo que debía mantener oculto en su casa, posiblemente alguna joya o algún carné de identidad. Finalmente anticipó que se trataría de un sujeto maduro y que era muy probable que contara con antecedentes por violencia contra las mujeres. Los agentes de policía quedaron atónitos. Douglas describió a Hansen casi a la perfección. Era un sujeto delgado y con el rostro marcado por el acné que sufrió en la adolescencia. También se caracterizaba por un acentuado tartamudeo. Quizá lo más inquietante es que Douglas llegó a la conclusión de que Hansen se había hartado de cazar animales y comenzó a cazar prostitutas, a quienes consideraba seres inferiores.
Las lejanas locaciones de los hallazgos y los casquillos de bala le hicieron pensar que Hansen las llevaba en algún vehículo a bosques solitarios, en donde les permitía huir momentáneamente, para luego salir en su búsqueda, rifle en mano, como si se tratara de un macabro juego. Las seguía y las acechaba por unos cuantos minutos antes de dispararles oculto entre los árboles. No le bastaba con secuestrarlas, humillarlas y violarlas, sino que su adrenalina se disparaba al correr el riesgo de que se le escaparan. Douglas aseguró que si la policía conseguía la autorización para registrar el inmueble del sospechoso, encontraría algún diario o documento en donde el asesino registraba sus crímenes. Gracias al perfil elaborado por Douglas y los documentos entregados por los agentes Maxine Ferrell y Greg Baker, se autorizó el registro de la casa de Robert Hansen el 27 de octubre de 1983. En el ático se encontró una Ruger Mini 14 que coincidía con las balas de calibre 223. También joyas, licencias de conducir y carnés de varias de las mujeres desaparecidas. Si bien los detectives no encontraron un diario con un recuento de víctimas, como había afirmado Douglas, sí hallaron un mapa de Anchorage con diversas rutas de vuelo y un total de 21 asteriscos. En un principio los investigadores no le prestaron mayor atención. Sin embargo, cuando se dieron cuenta que una de las marcas estaba posicionada justamente donde fue encontrado uno de los cadáveres, saltaron las alarmas. Ya no se trataba solo de denuncias o pruebas circunstanciales, sino que la policía de Alaska contaba con evidencias claras para acusarlo del asesinato de al menos 2 mujeres. Aún así, necesitaban que Hansen confesara, pero este se negó a colaborar y pidió un abogado. 4 meses más tarde, el 22 de febrero de 1984, Hansen decidió hablar con las autoridades, pero solo reconoció el asesinato de Annie Eklutna. Cuando los interrogadores lo presionaron y le mostraron el mapa con los asteriscos, se sintió acorralado. Finalmente, confesó haber asesinado a un total de 17 mujeres. Se trataba de uno de los miembros más respetados de su comunidad, un hombre trabajador, amable y con una hermosa familia, pero era evidente que nadie conocía demasiado a fondo a Robert Hansen. Robert Christian Hansen nació el 15 de febrero de 1939 en Esterville, Iowa. La relación con su madre fue relativamente buena, pero su padre era un hombre estricto y de mal carácter, con el cual nunca logró congeniar. En la escuela era considerado un alumno mediocre y reprobó varias asignaturas. Sus compañeros de clase solían molestarlo porque tartamudeaba constantemente. Era un muchacho delgado, tímido y nervioso, incapaz de establecer amistades. Al entrar en la adolescencia, sufrió de un severo caso de acné que solo sirvió para que los demás chicos encontraran otro motivo más para burlarse de él. Hansen se sentía atraído por las chicas de su escuela, pero las veces que intentó invitarlas a salir, éstas lo ignoraron por completo. Consciente de que sus problemas de acné y su tartamudez le jugaban en contra a la hora de buscar una novia, decidió aislarse y dedicarse a la caza. Es muy probable que sus primeras fantasías asesinas se engendraran en este periodo. Acechar y matar animales fue solo la antesala de su futura carrera como asesino en serie. En 1957 se alistó en la reserva del Ejército de los Estados Unidos y ese mismo año tuvo su primera experiencia sexual con una prostituta en Nueva York, aunque la consideró tan breve como decepcionante. La chica tuvo sexo con él y se marchó de inmediato de la habitación.
Hansen quedó insatisfecho porque se sentía con el derecho a tener más control de la situación, pero no fue así. Tras haber sido dado de baja del ejército, trabajó como asistente de instructor en la Academia de Pocahontas, en Iowa. Quería independizarse y alejarse principalmente de su padre. Conocería a una chica con la cual contrajo matrimonio en 1960 y parecía que su vida se encauzaría. Sin embargo, Hansen ya había sido diagnosticado con bipolaridad, rasgos obsesivos e infantilismo. Era un sujeto incapaz de mantenerse alejado de los problemas. En 1961, prendió fuego al cobertizo de su antigua escuela, causando graves daños estructurales. Seguía enfadado por sus malas experiencias de la niñez e intentó desquitarse. Fue detenido y condenado a 3 años de cárcel, de los cuales solo cumplió 20 meses. Mientras estaba tras las rejas, su esposa tramitó el divorcio. Tras ser liberado, el comportamiento de Hansen empeoró. Comenzó a robar diversos objetos de tiendas y supermercados, actividad que describiría más adelante como algo más excitante que tener sexo con una prostituta. La adrenalina de ser descubierto lo estimulaba de forma extrema, incluso hasta llevarlo a eyacular en los pantalones. Ese mismo año conoció a una chica llamada Darla, con la cual contrajo matrimonio y tuvo 2 hijos, Christy y Johnny. En 1967, la convenció para que se mudaran a Anchorage, Alaska. Vivir allí suponía varias ventajas para Hansen. Podría dedicarse a la caza, una actividad que le fascinaba. Al mismo tiempo, sentía que podría dejar atrás su infeliz infancia, el yugo de su exigente padre y su vergonzoso pasado relacionado al incendio provocado en su escuela. Compró una propiedad en Anchorage y abrió una panadería. Tenía experiencia, pues su padre era panadero y desde pequeño le había enseñado el oficio. El negocio comenzó a dar frutos. Consiguió contratar a varios empleados, se dedicó a la administración de su emprendimiento y pudo mantener a su familia sin problemas. La relación con su esposa era buena, sin embargo poco después comenzó a rondar la zona roja de la ciudad. Buscaba principalmente a jóvenes que estuvieran dispuestas a practicarle sexo oral por unos cuantos $. La felación parecía estimularlo incluso más que el coito, pero al mismo tiempo sentía que aquello era denigrante para la mujer. Por eso, jamás lo intentaría con su esposa, porque lo consideraba una práctica humillante. Hansen estaba obsesionado con el control y deseaba secuestrar a una joven para violarla durante días sin que nadie lo molestara. A finales de 1971 sería detenido por los ataques a Susan Heppert y Patricia Roberts. Sin embargo, estas chicas no eran bailarinas ni ejercían el comercio sexual. Eran nativas de Alaska, trabajaban y tenían familias bien establecidas. Es probable que Hansen comprendiera que si quería llevar a cabo sus planes, el tipo de víctima debía ser diferente. Al igual que la mayoría de los asesinos en serie, comenzó a fijarse en las prostitutas. Se paseaban solas por las calles y los clubes nocturnos de la ciudad. Muchas de ellas ni siquiera vivían en Alaska, lo cual era una ventaja, porque no contaban con familiares directos que alertaran a la comunidad de sus desapariciones. A pesar de que en sus confesiones insistió en que no odiaba a todas las mujeres y que solo despreciaba a las prostitutas, esto no parece ser cierto. Sus 2 primeros ataques no fueron dirigidos a trabajadoras sexuales.
Es probable que Hansen cambiara el perfil de víctima por conveniencia y oportunismo. Simplemente no quería correr riesgos innecesarios. Perfeccionó su modus operandi para no dejar huella de sus crímenes. Contactaba con prostitutas de la zona roja de Anchorage y les ofrecía dinero para que se subieran a su vehículo y le practicaran sexo oral. Una vez allí, las amenazaba con una pistola y las llevaba en su avioneta hasta una pequeña cabaña que tenía en mitad del bosque, en donde las agredía sexualmente. Luego las liberaba, cediéndoles algunos minutos de ventaja antes de salir persiguiéndolas con un rifle y un cuchillo de caza. Rastreaba sus pisadas y cuando las encontraba, podía dejarlas huir por una segunda o tercera vez, solo para revivir el placer que le producía la persecución. Finalmente, cuando se cansaba, las asesinaba de un disparo en el corazón. Cuando su familia no estaba en casa, llevaba a algunas mujeres a su sótano, en donde tenía su sala de trofeos. Si éstas eran complacientes con sus demandas o parecían estar cómodas en su presencia, Hansen podía perdonarles la vida. Pero ante cualquier conducta que él considerara inapropiada, podía volverse violento. Una vez que cruzaba esa línea, ya no había vuelta atrás. Robert Hansen llegó a un acuerdo con la fiscalía, el cual incluía una cláusula en la que se comprometía a entregar datos para encontrar el resto de cadáveres repartidos por Alaska, a cambio de que la cobertura mediática de su caso fuera nula o mínima, principalmente para proteger a su familia del acoso periodístico. Además, se declararía culpable de solo 4 asesinatos. Las autoridades aceptaron, pues aquello bastaba para darle cadena perpetua. Las confesiones grabadas de Hansen posteriormente se filtrarían de forma inexplicable y fueron presentadas en el excelente documental Robert Hansen, La mente de un monstruo. Finalmente se pudieron recuperar 13 cadáveres desde los fríos bosques de Alaska, algunos gracias a las confesiones y el mapa trazado por Hansen. Aún así, expertos en asesinos en serie, como el mismo John Douglas, creen que la cifra final de víctimas superaría las 30. El 27 de febrero de 1984, Hansen fue encontrado culpable de 4 cargos de asesinato en primer grado y sentenciado a 461 años de prisión. Fue enviado a la penitenciaría de Leavenworth, Pensilvania, pero en 1988 volvió a Alaska para cumplir su pena en el Centro Correccional de Spring Creek. Fallecería el 21 de agosto del 2014, a la edad de 75 años, en el Hospital Regional de Alaska, víctima de una enfermedad que a la fecha no ha sido revelada. La idea de que un cazador cambie sus presas animales por humanas no es algo nuevo. Así lo revela John Douglas en su libro Mindhunter. Cuando estuvo a cargo de perfilar a Robert Hansen en 1983, de inmediato se le vino a la cabeza un relato de 1924 llamado El juego más peligroso, del escritor Richard Connell. En él, uno de sus personajes, el general Sarov, habita una isla conocida como la Atrapa-Barcos. Cada vez que un náufrago cae en aquella isla, Sarov le entrega un cuchillo, alimento y agua, además de darle una ventaja de 3 horas antes de salir a cazarlo con un arma de fuego, un ayudante y una jauría de perros. Según él, la caza mayor ya no le satisfacía, así que había decidido comenzar a cazar humanos, una presa mucho más interesante y compleja. Con todas las evidencias del caso,
Douglas llegó a la conclusión de que el asesino que estaban buscando seguía este mismo patrón. Quizá Robert Hansen efectivamente se había aburrido de la casa mayor y deseaba enfrentar un nuevo desafío, asesinando seres humanos. Pero lo cierto es que varios de sus récords fueron puestos en duda cuando tras su captura se descubrió que algunos de sus trofeos de caza más valiosos eran falsificaciones y se los había mandado a hacer a un taxidermista. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen.